Buenos días, aprendices. Vamos a dar inicio a la tercera conferencia web del curso Bioseguridad aplicada a la cosmética ornamental, facial y corporal. Muy bien, los invito entonces, como siempre, vamos a ingresar a contenido de curso, carpeta proyecto, y nos vamos a ir a la unidad que dice componente formativo, protocolos de bioseguridad. En la unidad número 2 estuvimos hablando acerca de la introducción de los protocolos de bioseguridad. Hablamos de los pilares importantes para las aplicaciones de las técnicas de bioseguridad, los protocolos de protección del personal, las técnicas asépticas, y hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que es el manejo de residuos hospitalarios en las instituciones que trabajan con, que tienen pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, todos los residuos generados por estas actividades sanitarias, aproximadamente un 85%, son comunes no peligrosos, pero existe un 15% aproximadamente restante que se considera como peligroso y los cuales pueden ser infecciosos, tóxicos o radioactivos. Por eso que debemos prestarle mucha atención al manejo de este tipo de residuos para que nosotros podamos hacer un buen manejo y sobre todo tener una muy buena protección para poder prevenir algún tipo de accidente o enfermedad laboral. Es indispensable que todo generador de residuos hospitalarios conozca, analice y cumpla con la normativa. ¿Quiénes son los generadores de residuos hospitalarios? Pues ustedes, que son los dueños de sus estéticas. Y debe cumplir con la normativa y la legislación actual del manejo de estos residuos, sin importar la naturaleza jurídica ni su capacidad de generación. Vamos a ver, según la cantidad de residuos hospitalarios, en qué clasificación nosotros nos podemos encontrar. Todos estos residuos deberán depositarse de acuerdo con sus características y según un código de colores que también lo vamos a ver ahorita, el cual ustedes vamos a identificar especialmente en el contexto de la cosmetología ornamental, facial y corporal. Es importante que usted comprenda que los residuos hospitalarios, especialmente los elementos cortopunzantes, pueden ser un riesgo mayor para quienes están en contacto con la cadena de uso, desecho y disposición final, sobre todo las personas que trabajan con la parte de la estética facial y corporal, que algunas veces deben hacer accesos invasivos mínimos y que tienen que entrar en contacto con algún tipo de elemento cortopunzante. En estos lugares que se prestan servicios de salud, como son las estéticas ornamentales, faciales y corporales, que hay un contacto con usuarios y hay uso de equipos y diversos materiales que generan residuos biológicos, químicos, farmacéuticos y en algunos casos radiactivos. Todos ellos originan gran cantidad de residuos. Por esa razón, a partir de la emisión del decreto 2676 del 2000 en Colombia, se estructura la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. El manejo de los residuos ayudará a prevenir los riesgos personales y colectivos, sobre todo el control de los peligros a los que estamos expuestos en la parte específica de los biológicos, entendiendo por riesgo personal aquellos que afectan la integridad física y emocional del ser humano a causa de una actividad laboral. No solamente tratamos de proteger al paciente, quien pues llega ya y va a exponerse a algún tipo de tratamiento, sino que nosotros nos enfocamos en la protección del trabajador, quien está expuesto la mayor cantidad de tiempo. Conociendo las características de estos riesgos, se crean diferentes protocolos que guían a los profesionales en buenas prácticas sobre el manejo de residuos sanitarios, que es lo que vamos a enfocarnos en esta conferencia. Para iniciar este proceso, debemos entender que los residuos hospitalarios y similares se definen como elementos, insumos, materiales o instrumentos que tienen suficiente patógenos o microorganismos que pueden causar una enfermedad. Normalmente están relacionados con fluidos corporales y entiéndase por fluido corporal todo lo que salga de nuestro cuerpo. Sangre, resultados de actividades de diferentes sectores, y aquí pues entramos nosotros como los centros de estéticas y cosmetología. La gestión integral de manejo de residuos hospitalarios incluye una serie de pasos que van desde su generación hasta la disposición final, desde el momento en que nosotros iniciamos con el origen de ese residuo hasta cuando nosotros lo entregamos a quien va a hacer la disposición final. Para esto, el generador deberá implementar, planear y ejecutar un plan de manejo que incluya procedimientos para evitar, disminuir y aprovechar y disponer adecuadamente los residuos peligrosos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Y que cuando realicemos ese plan de gestión
de residuos sólidos, pues lo ideal es que ustedes lo hagan directamente para las necesidades de su empresa y ya queden cumpliendo con esa normativa. Cada organización deberá hacer su clasificación según su naturaleza y su resultado es la identificación del tipo de residuo que genera. Según el decreto 351, en el capítulo 2 del 2014, los residuos generados en la atención salud y otras actividades se clasifican en residuos peligrosos y no peligrosos, con riesgo biológico o infeccioso. Con la intención de que identifique esta clasificación, vamos a mirar este esquema. Entonces, los residuos hospitalarios, que son los residuos que nosotros generamos en nuestro centro de estética, encontramos los residuos peligrosos, que son los producidos o generados con características de origen infeccioso, radioactivo, químico, corrosivo, tóxico y que representan un riesgo tanto para la comunidad como para el medio ambiente. Y los no peligrosos son los que no poseen la peligrosidad o riesgo de infección o contaminación en el medio ambiente, que pueden ser biodegradables, reciclables, inertes u ordinarios. Dentro de los riesgos biológicos o infecciosos, encontramos todos aquellos microorganismos tales como virus, bacterias, hongos o parásitos. Dentro de los residuos radioactivos son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o fotones, cuya interacción con materia puede dar un lugar a rayos X o neutrones. Es muy importante poder identificar si la radiación que nosotros recibimos es ionizante o no ionizante en el caso tal, entendiendo que la ionizante es la más peligrosa cuando nos encontramos a un alto riesgo de exposición. Los químicos son residuos contaminados con sustancias químicas capaces de producir la muerte dependiendo de sus niveles de concentración. Entre ellos encontramos fármacos, residuos derivados o tratamientos oncológicos, metales como plomo, cloro, zinc, mercurio o aceites usados. Dentro de los biológicos vamos a encontrar los anatomopatológicos, que son partes provenientes de restos humanos, de tejidos, biopsias, amputaciones, restos de cadáveres o fluidos corporales. Los biosanitarios son el resultado de los procesos donde el material se contamina con sangre o con fluidos. Los cortopunzantes pues son los instrumentos que tienen una capacidad cortante o punzante y que puede ocasionar un accidente percutáneo, es decir, que lesione la piel. Y aquí encontramos agujas, hojas de bisturí, trócar y cuchillas. Y los de animales, pues restos de animales, ¿cierto? Que pueden ser usados para investigación o testeo y que se encuentren contaminados con algún agente infeccioso. Una vez hayamos identificado los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos generados en nuestras organizaciones, es importante la estructuración e implementación de un plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, el cual se estructura con base en dos componentes: una gestión interna y una gestión externa. En la gestión interna se realiza una planeación y una implementación articulada de todas y cada una de esas actividades que vamos a realizar al interior de nuestra organización. Y en la gestión externa son aquellas actividades para lo que es la disposición final de esos residuos y se va a realizar por fuera del establecimiento, es decir, la empresa que va a hacer la recolección, aprovechamiento y tratamiento final de los residuos que nosotros generamos. Para la gestión integral de residuos hospitalarios se debe contar con un plan de contingencia o plan de emergencias, un plan de capacitación, un programa de seguridad y salud en el trabajo, que se debe estar actualizando periódicamente, sobre todo la normativa, porque tiende mucho a cambiar. Para establecer la cantidad de residuos que nosotros generamos, nosotros debemos llevar un registro. Ese registro es el peso de kilogramos de los residuos que generamos en cada área, y eso todo lo debemos llevar unos formatos diligenciados, y
los debemos archivar estos formatos por aproximadamente 5 años. Esta información ya diligenciada permitirá al generador identificar su clasificación, o sea, nosotros como generadores vamos a poder identificarnos como qué cantidad de residuos peligrosos nosotros generamos, y eso está establecido en el decreto 4741 del 2005. Si nosotros generamos después que hayamos hecho el seguimiento, pesamos las bolsas, pesamos y llenamos los formatos en donde hacemos ese seguimiento, y nosotros al mes estamos generando menos de 10 kilogramos, nosotros nos debemos considerar microgeneradores. Entre 10 y 99 kilogramos, pequeños generadores. Entre 100 y 999, medianos generadores. Y mayor o igual de que 1000 kilogramos, nos considerarán grandes generadores. Para realizar la planeación e implementación del plan de manejo integral de residuos hospitalarios y similares, se debe contar con un grupo administrativo, es decir, tienen que haber personas y, por supuesto, la cabeza, el gerente de la empresa, y tiene que haber personal que maneje el tema de residuos sólidos. Para poder se debe contar con un grupo interdisciplinario, por supuesto, que maneje el tema, ¿cierto? Se tiene que asignar unos recursos porque el transporte de estos residuos sólidos pues es un costo, y eso lo debe asumir la empresa generadora. Entonces hacemos un diagnóstico ambiental, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que hacer, y dentro de ese diagnóstico pues vamos a mirar en qué clasificación de generadores nos encontramos. Debemos generar la característica de residuos generados, tanto en forma cualitativa como en cuantitativa, llevando el control sobre las cantidades obtenidas y los vertimientos y todo porque el tratamiento de la parte de los fluidos, de los aceites y de los líquidos que se puedan perder, pues ya también hay que hacerlo un manejo especial. Tenemos que realizar un programa de formación y capacitación a nuestros trabajadores con el fin de garantizar el conocimiento sobre el manejo de los residuos, que ellos sepan, puedan hacer la identificación de la colorimetría, sepan los residuos en qué clase de bolsa va y cómo hacer la circulación, cómo debe ser la circulación de esos residuos dentro de la empresa. Se debe hacer una segregación en la fuente. ¿Qué es una segregación en la fuente? Es separar, almacenar y transportar. Ese tránsito de separar, almacenar y hacer el transporte, que lo hace una empresa contratada, se llama segregación en la fuente. Para esto es importante dar inicio al plan de manejo integral de residuos. Tenemos que tenerlo en nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos una separación. ¿Listo? Para poder hacer la separación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por supuesto, la colorimetría. Las bolsas verdes, vamos a colocar restos de alimentos no contaminados, hojas y tallos de árboles y barrillos del prado. Ahí vamos a colocar la bolsa verde. En la bolsa negra vamos a colocar papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comidas y papeles metalizados. En la bolsa blanca vamos a colocar plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón. En la bolsa roja vamos a colocar todo lo que es amputaciones, muestras de análisis de restos humanos, todo lo que haya tenido contacto con fluidos corporales o animales. En la misma bolsa roja vamos a colocar los residuos peligrosos de riesgo químico, ¿cierto? Entonces, elementos o restos contaminados que contengan materiales pesados como clorofromo, pero lo debemos etiquetar, debe llevar esta etiqueta, debe ir en la bolsa roja pero con su etiqueta. Lo mismo con los residuos peligrosos radioactivos, van en una bolsa púrpura, pero debe llevar, su respectiva etiqueta. Entonces repasemos. Los verdes son residuos no peligrosos, biodegradables,
La bolsa negra son residuos no peligrosos, no aprovechables. En la bolsa blanca son residuos no peligrosos, aprovechables. En la bolsa roja son residuos peligrosos y biológicos. En la misma bolsa roja son residuos peligrosos de riesgo químico, que debe llevar su respectiva etiqueta. Y en la bolsa púrpura son los residuos peligrosos de riesgo radioactivo, que también debe llevar su respectiva etiqueta. ¿Listo? Entonces, luego de hacer la separación correspondiente, dependiendo de cada uno de los colores, hacemos la recolección y almacenamiento según particularidades de los residuos. Si tiene alto porcentaje de líquido, se deberá usar una bolsa antigoteo o doble bolsa para así evitar posibles fugas, y que esta no debe ser llenada más del 2/3 de su capacidad. Los desactivados o desinfectados, los residuos, en caso de que los residuos generados en laboratorio o material osteosíntesis como placas, tornillos, tienen que ser desactivados o desinfectados en su lugar de generación previo al transporte interno. Esta información la debe suministrar la empresa con la que usted contrata para hacer la disposición final. Entonces, como ellos deben conocer qué tipo de residuos ellos van a transportar, pues ellos le indicarán, bueno, mira, este tipo de material hay que hacerle una desinfección o una desactivación antes de que nosotros vengamos. O sea, no puede esperar hasta que nosotros lleguemos acá a hacer la recolección. Tienes que hacer la desactivación, y lo vas a hacer con este tipo de... Ahorita más adelante vamos a ver las diferentes formas de hacer la desactivación, y lo vas a hacer de esta forma mientras nosotros hacemos la disposición final. La peligrosidad deberá segregarse con las características que posea la mayor índice de peligrosidad. Los residuos anatomopatológicos se deberán refrigerar a una temperatura no mayor a los 4 grados centígrados. Si es el resultado de procedimientos quirúrgicos, sala de parto, que en el caso de ustedes no manejan ese tipo de información. Y los residuos cortopunzantes que ustedes sí manejan se depositarán en contenedores rígidos, sin capuchones. En el caso de las agujas, se debe diligenciar adecuadamente la información solicitada en la etiqueta. Este contenedor no se debe llenar más de las 3/4 partes de su capacidad. Cuando esto suceda, se cerrará el contenedor, o sea, cuando ya ocupe las 3/4 partes de la capacidad, se debe cerrar y se debe asegurar la tapa para evitar accidentes. Y luego se debe depositar en una bolsa roja y se lleva al área donde ustedes designaron que se va a ir haciendo el almacenamiento de esos residuos, mientras pues llega la empresa que le va a hacer disposición final. Y los residuos generados en aislamiento, eso ya es si se determina un alto riesgo de infección o propagación por el agente infeccioso, que podría ser que ustedes identificaron cuando están con un paciente, una sospecha de una posible propagación de un virus. Entonces hay que hacer, se debe clasificar como un residuo peligroso con riesgo biológico, riesgo infeccioso, y lo debemos etiquetar. Incluso las sobras de comida, material que en otro caso sería reciclable o aprovechable, que si de pronto el paciente comió algo, se tiene que cambiar inmediatamente a su disposición a una bolsa roja. La desactivación. Todo residuo hospitalario habrá de ser tratado para su desactivación y así realizar su disposición final. Para ello nosotros tenemos varias técnicas. La primera, que es la técnica con combustión, que se utiliza energía térmica de altas temperaturas suficiente para causar combustión o pirólisis de los residuos. La térmico sin combustión, que se utiliza energía térmica a temperatura suficiente para destruir los microorganismos, pero no lo suficiente para causar combustión. Por ejemplo, los autoclaves, los equipos de calor seco, los microondas. Los químicos, que se utilizan para desinfectar, para destruir agentes patógenos en el residuo, y por irradiación, rayos UV, las máquinas de cobalto, etc. Para que la gestión integral de residuos sea organizada de manera correcta, es indispensable que el personal que realice la atención del usuario conozca los códigos de colores.
En el año 2021 empiezan a regir nuevos códigos de colores para la separación de los residuos según la resolución 2184 de diciembre del 2019. Entonces acá el blanco es para depositar residuos aprovechables como plástico, vidrio, papeles, todo lo que se pueda reciclar. El negro es para depositar los no aprovechables, servilletas, papel higiénico, papeles que hayan tenido contacto con el personal. El color verde para depositar residuos orgánicos, restos de comida, desechos agrícolas, etc. Y el rojo, que implica todo lo que haya tenido contacto con fluidos corporales, algodones, campos quirúrgicos, compresas, guantes, mascarillas. Por eso cuando usted va ¿a qué? Cuando usted va a pagar por la disposición final de las bolsas rojas, va a tener un costo un poco más alto que los demás colores. Bueno, el plan de gestión integral de residuos provenientes por centros de estética, peluquerías y actividades similares estarán diseñados por los generadores, es decir, por los dueños de las propias empresas, los prestadores de servicio de desactivación y especial de aseo para organización de actividades que se requieran dar garantía de una adecuada gestión de residuos provenientes de los prestadores que ofertan servicios de cosmética ornamental, facial y corporal. Entonces, entre ustedes, que son los dueños de las empresas, o bueno, los dueños los que tienen los dueños de los centros de estética y la empresa que les va a hacer le va a prestar el servicio a la disposición final, porque pues ellos les van a poder hacer una indicación un poco más específica de ese tránsito, de esos residuos hospitalarios dentro de su empresa. Entonces, con el apoyo de ellos, ustedes deben realizar los planes de gestión integral de residuos. Dentro del plan de gestión de residuos hospitalarios es indispensable contar con la empresa que realice el proceso de recolección, lo que decía, la empresa contratada debe cumplir con las funciones de recolección hasta la disposición final de los residuos. Es importante tener presente que cuando se realiza el transporte de los residuos peligrosos tipo infeccioso y no peligroso, para que se realice el almacenamiento central, el personal encargado de hacer esta acción interna de los residuos debe anotar en el formato de registro diario de generación de residuos infecciosos y no peligrosos. Por supuesto, este tipo de formatos también debe ir mucho en consenso con la empresa quien presta el servicio de disposición final. Y este formato de registro diario de generación de residuos infecciosos y no peligrosos debe tener pues la fecha de entrega, el área de procedencia del residuo, la cantidad de peso y el tipo de desactivación realizada previo a su recolección en caso de que sea necesario. Es de relevancia mencionar que el plan de gestión integral de residuos debe contar con un plan de auditoría interna. Esta ISO, que es la aplicación dentro de los sistemas integrados de calidad de una empresa, es la ISO 14000, va muy de la mano con la ISO 9000 y con la ISO 45000. La ISO 9000 es de calidad, la 45000 es de seguridad y salud en el trabajo y la 14000 es la de medio ambiente. Entonces estos sistemas integrados siempre van a ir de la mano de una mejora continua y siempre van a ir y para que esta mejora continua sea aplicable tienen que ir de la mano de auditorías que se deben realizar de manera anual. Es importante manifestar que se realizan las respectivas auditorías internas estipuladas dentro del manual de bioseguridad y se deberá programar de manera eventual monitoreos aleatorios en las diversas áreas con el fin de llevar una mejora continua. El proceso de auditoría tiene como objetivo realizar cada uno de los procedimientos y actividades planeadas en la gestión integral de residuos. Recordemos que hay una planeación de un cronograma que se le debe hacer seguimiento de cumplimiento. Eso se hace con el fin de validar los resultados y establecer las medidas correctivas que se puedan generar. Esta evaluación deberá incluir la evaluación integral de todas las actividades de proceso, segregación, etiquetado, manipulación y desactivación. Y por supuesto, disposición final. Muy bien, aprendices, entonces el material contiene todo lo concerniente para que usted pueda realizar ese plan de gestión integral de residuos hospitalarios. Yo les voy a presentar acá una autoevaluación de centros de estética y similares para que ustedes puedan verificar si ustedes tienen cuál es el grado de cumplimiento
que ustedes tienen referente con los requisitos sanitarios. Entonces es simplemente que ustedes vayan verificando y vayan chuleando para que ustedes hagan su autodiagnóstico y puedan verificar si lo están realizando bien o no. Esto se los voy a adjuntar en el anuncio de grabación de la conferencia web. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Una vez ya habiendo repasado todo lo que es el componente de lo que es el manejo de residuos sólidos, nos vamos para la guía de aprendizaje. Aquí vamos a encontrar la competencia, controlar infecciones de acuerdo con protocolos y normativas de salud. Recordemos que todas estas acciones son dirigidas a la prevención de accidente y enfermedad laboral y al cumplimiento de la norma. Encontramos acá el resultado de aprendizaje de la unidad número 3, que es manejar los residuos generados según la norma vigente, introducción o presentación, y aquí nos vamos a encontrar con la actividad número 3, que es diseñar un plan de gestión integral de residuos para las actividades relacionadas con procedimientos estéticos y cosméticos según la norma vigente. Entonces vamos a realizar un plan de gestión integral de residuos de un centro estético. Para el desarrollo de la presente evidencia, usted debe comprender el siguiente caso. Es un fragmento de una posible situación que usted se puede encontrar en el contexto de la cosmetología ornamental, facial y corporal. Juan y Sofía abrieron un centro de estética en un lugar muy concurrido en el Cauca. Ellos son recién egresados de un programa tecnológico avalado por el Ministerio de Educación en Colombia. Una vez decididos a invertir en el modelo de negocio, Sofía y Juan realizaron una lista de acciones a ejecutar antes de abrir el negocio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Legalizaron el contrato para alquiler de un local por un año, compraron elementos para prestar el servicio ornamental y facial, entre estos elementos de seguridad. Convocaron a algunos amigos para que inicien su trabajo, pero sin seguridad social. Error, ya que les mencionan que el negocio aún no es rentable. Días después de la apertura del establecimiento estético, Sofía y Juan tienen una cantidad de elementos en mal estado y tienen una cantidad de residuos que han mezclado con la basura común. Los amigos comienzan a ver esta situación y se preocupan porque esto puede causar un riesgo biológico de posteriores enfermedades. Comprendida la situación que ha dado en el modelo de negocio, reflexione en torno a esta pregunta. ¿Qué errores están cometiendo Sofía y Juan a nivel de protocolos de bioseguridad, sistema general de seguridad social en salud y gestión de residuos hospitalarios? De acuerdo con su reflexión y conclusiones ante la situación de Juan y Sofía, deben construir un plan de gestión integral de residuos. Para ello, tenga presente clasificación, almacenamiento, uso y disposición final de residuos hospitalarios según la norma vigente. Evalúe el contenido del plan de gestión integral de residuos y envíelo a su instructor. Entonces, respondemos las preguntas que nos están realizando y elaboramos un plan de gestión integral de residuos hospitalarios. Este plan importante debe tener clasificación, almacenamiento, uso, disposición final y normativa. ¿Listo? Deben entregarlo en un formato PDF que debe tener máximo 4 páginas. Y esa es toda la actividad para realizar para la unidad número 3. Entonces, cuando ya yo tenga la actividad, las preguntas respondidas y tenga el plan elaborado, el plan de gestión, yo aquí esto no lo vayan a descargar, no tiene nada que ver con ustedes. Me voy a dirigir a este link y voy a adjuntar mi actividad. Y listo, ya saben que deben estarle haciendo, yo les he enviado unos tutoriales para que ustedes les hagan seguimiento continuo a sus notas. Entonces esas son las actividades. Hasta esta unidad llevamos para la primera unidad un infograma que todavía está habilitado para que lo puedan cargar, un flujograma de procedimiento y un protocolo de bioseguridad y un plan de gestión integral que corresponde a la unidad número 3. Entonces, aprendices, esta actividad
va a estar hasta el 15 de marzo. Recordemos que la fecha de cierre es el 26 de marzo, pero se van a recibir actividades hasta el 24 de marzo, entonces no dejen todo para última hora, aprovechen el tiempo disponible y les animo a que se puedan certificar. Muchísimas gracias a todos por estar prestos a esta conferencia, y quedamos conectados por los medios disponibles: foro de duda, grupo de WhatsApp y correo electrónico. Que tengan muchos éxitos y muchas bendiciones.